pasaba? ¿Te caí? Me voy, que se me va el cuerpo bien. Hoy, 8 de septiembre, nos ponemos en marcha a las 9:15 de la mañana, en dirección a la Plaza del Mercado, donde tenemos concertado un free tour para continuar visitando lugares notables de la ciudad. Nos encontramos con una fiesta de mayores en pleno centro de la plaza, uno de los muchos eventos que aquí se suelen realizar. Volvimos a pasar, como en el día anterior, por los edificios Hansel y Gretel, que se encuentran en el acceso hacia la iglesia de Santa Isabel. Pudimos apreciar las obras de restauración del tejado de la misma y este detalle enfrente de la iglesia. El Cristo del Ikea, le llaman los polacos. Y llegamos a las inmediaciones de lo que en su día fue el matadero de la ciudad. Desde la Edad Media, durante algunos siglos, hubo aquí varias carnicerías. En este monumento llamado a los animales del sacrificio, podemos encontrar las esculturas de bronce de una cabra, un ganso, un cerdo, un gallo, un conejo. Las intenciones de los autores se especifican en la placa informativa que dice «En honor a los animales de sacrificio». Continuamos con nuestro tour por las calles del centro y, como no, en cada esquina o rincón podemos encontrar los famosos gnomos que pueblan la ciudad. Ahora estamos frente a la antigua Universidad de Breslavia, que hoy en día se utiliza como rectorado de la universidad. Pudimos apreciar los detalles de la puerta de acceso al mismo. Monasterio de los Cruzados de la Estrella Roja. Y vamos en dirección de la isla de la Catedral. Pero antes nos detuvimos en el mercado de abastos unos minutos. Y allí pudimos apreciar la gran cantidad de género que se exponía para su venta, a unos precios más que asequibles.
y cruzamos uno de los numerosos puentes sobre el río Oder que nos llevan a la isla de la catedral, llamada la Venecia polaca. Pensábamos que era solo una isla, pero a medida que nos íbamos acercando, pudimos comprobar que son varias, rodeadas de canales, que surcan las barcazas haciendo las delicias de visitantes. Hacia el norte también hay canales, una protección contra la inundación hacia el norte. Tenía que dejar su espada y su caballo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Mira lo que viene el mate. Nos vamos aproximando a la catedral y pasamos justo frente a la iglesia de San Pedro y San Pablo. En la segunda mitad del siglo XIII tuvo lugar una verdadera guerra entre los obispos. Así que no pregunten. Y esta es la catedral de Breslavia. Los bombardeos que sufrió durante la Segunda Guerra Mundial la dañaron tanto que, una vez acabada la guerra, la administración polaca tuvo dudas de si merecía la pena reconstruirla y restaurarla de nuevo o dejarla como un monumento. Y aquí, a las puertas de la catedral, terminó nuestro free tour. Nos llevamos un grato recuerdo de lo vivido en la mañana y quisimos inmortalizarlo con algunas fotos. Volvimos ya por nuestra cuenta a la plaza del mercado y nos detuvimos en un burger para hacer una comida rápida. Después de unos 25 minutos caminando, llegamos a la autocaravana y pusimos rumbo hacia Auschwitz sobre las 2:15 de la tarde. Así nos despedimos con gran tristeza de Breslavia, una ciudad que nos ha encantado y que durante 2 días nos acogió de forma magistral. Ciudad que recomendamos visitar y que no descartamos en absoluto volver en cualquier otro momento. Nuestra intención es llegar entre las 4 y las 7 de la tarde a Auschwitz y poder entrar por libre, sin guía, pues así lo habíamos visto en la web.
Según decía en la web, el horario de tarde estaba reservado para visitar por libre y el horario de mañana para grupos con guía. Llegamos a uno de los parkings de Auschwitz a las 6 menos 20 de la tarde y nos disponemos a entrar al campo de concentración, pero al llegar a la entrada del campo, un vigilante de seguridad nos dice que las visitas son hasta las 6 de la tarde y no a las 7 como nos indicaba la página web. Pero de todas formas no podíamos entrar puesto que, aunque la entrada es gratis, por el tema de COVID hay que sacar ticket a las 4 de la tarde, ya que el acceso está limitado a cierto número de personas. Así que hicimos algunas fotos por los alrededores del campo de concentración, nos volvimos hacia la autocaravana, cenamos y a las 11:15 a la cama. Pues mira cómo hemos amanecido esta mañana, cómo nos lo ha puesto todo, y veremos a ver quién quita las manchas. Donde estamos hay muchas moras y Lde me trajo unas cuantas y las he dejado ahí encima. Y se lo han pasado pipa a los chicos con las moras y telita como nos han puesto la autocaravana. ¿Qué habéis hecho con las moras? ¿Cómo habéis puesto toda la casa perdida? ¿Toda la autocaravana? ¿Os la habéis pasado bien los dos jugando esta noche, no? Con las moras. Nada, no lo escucho. Lo siento en el alma. Al comienzo, provisorios con postes de madera, pero en el transcurso. Uno de esos casos precisamente nos dan una explicación de cómo llegó la cañada. La formación van a trabajar cercano. Generalmente el proceso de selección o de envío de esas personas se realizaba en la noche y la madrugada para evitar que los usuarios calcularon colocar en cada barracón aproximadamente a 420 prisioneros simples de orientación porque eso nunca se cumplió. En las memorias, como dice el rasgo de recorrido, que no funcionaba porque no le daban el material para la calefacción.